Muy buenas noches, ingeniero. Buenas noches, presentes en general. Bueno, mi nombre es Miguel Alcides Muñoz Cubaca. Bueno, en esta oportunidad yo le voy a explicar un ejercicio referente a calcular la potencia, ¿no? El curso que estamos desarrollando viene a ser Laboratorio de Circuitos Eléctricos 1. Bueno, primeramente vamos a comenzar eh, leyendo lo que dice el ejercicio, ¿no? Bueno, básicamente el ejercicio dice lo siguiente. En el siguiente circuito, hallar la potencia de cada una de las resistencias. Bueno, básicamente nos puede hallar la potencia en R1, la potencia en R2 y la potencia en R3. Entonces, para hallar la potencia, primeramente debemos de calcular el voltaje que tiene R1, el voltaje que tiene R2 y el voltaje que tiene R3. Una vez calculado el voltaje, vamos a calcular lo que viene a ser la corriente. La corriente respecto a R1, la corriente respecto a R2 y la corriente respecto a R3. Entonces, vamos a calcular primeramente lo que viene a ser la resistencia total, ¿no? ¿Para qué? Para luego hallar lo que viene a ser la corriente total. Primeramente tenemos que reducir el circuito. Básicamente para reducir el circuito vamos a utilizar, vamos a tener que reducir esta serie, ¿no? Básicamente lo que estoy marcando se va a reducir. ¿Cómo vamos a reducir? De la siguiente manera. Básicamente vamos a calcular la resistencia primeramente del circuito, ¿no? Bueno, vamos a crear una nueva resistencia, la que le vamos a llamar R4. Bueno, nuestra R4 será entonces, nuestra R4 va a ser el circuito en paralelo de R2 y R3. ¿Y cómo calculamos esto? Básicamente es la multiplicación de R2 por R3 ¿sobre quién? Sobre la suma de R2 más R3. Entonces, nuestro R4 será igual a, reemplazamos los valores. El valor de R2 va a ser 120 ohmios. 120 ohmios. El valor de R3 va a ser 100 ohmios. 100 ohmios. Y el valor de R2, el mismo, ¿no? El mismo valor y el R3, el mismo valor. Básicamente aquí lo que cambia es los signos. Básicamente acá se multiplica y aquí se suma, ¿no? Entonces, una vez sumado 220 por 100, nos va a dar 22.000. La suma de 220 más 100 va a ser 320, ¿no? Entonces, para realizar la división de este producto, nos va a dar entonces un resultado de 68.75 ohmios. Ese será nuestra nueva resistencia. Entonces, aquí observamos, el circuito ya está reducido. Tenemos un voltaje, una tensión, tenemos una resistencia, que es el R1, con 200 ohmios, y tenemos una resistencia de 68.75 ohmios, ¿no? Básicamente, que es la R4. Lo hemos calculado acá arriba, y el circuito ya está reducido. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Seguimos reduciendo? Hay que, básicamente, tenemos que seguir reduciendo, ¿no? Aquí tenemos un circuito en serie. Bueno, si que tenemos un circuito en serie, eh, básicamente los circuitos que están en serie se suman, ¿no? Es decir, vamos a sumar R1 más R4. Entonces, vamos a sumar el circuito, ahora vamos a crear el nuevo circuito que va a ser nuestra R5. Va a ser nuestra R5, la suma de R1 más R4. Aquí observamos, ¿no? El R1 más R4. Entonces, nuestra R1
El valor era 200 ohmios. Nuestra R4 era de 68,75 ohmios, ¿no? Entonces, al realizar la suma, nos va a dar un valor de 268,75 ohmios. Entonces, ahora sí ya tenemos nuestra resistencia total del circuito. El circuito tiene una tensión de 250 voltios y una resistencia de 268,75 ohmios, ¿no? Eso sería nuestra resistencia total del circuito. Ahora, una vez calculado nuestra resistencia, vamos a calcular la corriente total que circula por el circuito, ¿no? Bueno, básicamente a eso vamos a utilizar la fórmula, es la corriente es igual a voltaje sobre la resistencia, ¿no? Entonces, lo reemplacemos. La corriente total va a ser igual a voltaje, básicamente nos da aquí, ¿no? Que es 250 voltios. Aquí tenemos, dividido por qué? Por la resistencia que hemos calculado, que es de 268,75 ohmios, ¿no? Está aquí. Aquí está. Entonces, ahora, nuestro resultado de la corriente total será de 0,93 amperios. Esta es nuestra corriente que sale por la fuente de tensión, ¿no? Básicamente ingresa por aquí. Una corriente de 0,93 amperios. Entonces, ahora, si es que ingresa una corriente total por este ducto, entonces calculemos la corriente 2. ¿Por qué? Básicamente aquí tenemos un cruce, ¿no? La corriente ingresa por aquí, expliquemos así, la corriente ingresa por aquí. La corriente en R1 va a ser de 0,93 amperios. Al llegar a la cruce, básicamente se va a dividir la corriente, ¿no? Depende. Vamos a calcular la corriente 2 y la corriente 3, ¿no? La corriente para R2 y la corriente para R3. Entonces, ¿cómo calculamos? Vamos a calcular de la siguiente manera, utilizando esta fórmula. Para calcular R3, es este valor R3, va a ser igual a la corriente total, básicamente la corriente que ingresa, multiplicado por ¿quién? Por la resistencia 2, la R2, este valor, dividido por ¿quién? R2 más R3, básicamente la suma de R2 y más R3, ¿no? La resistencia 2 y la resistencia 3. Entonces, ahora vamos a reemplazar los valores, ¿no? Entonces, R3, la corriente 3 va a ser igual a 0,93, que es la corriente total, multiplicado por ¿quién? Por la resistencia 2. Sería 220 ohmios, ¿no? Todo esto dividido por ¿quién? La resistencia de R2 más R3. Básicamente que es 320. Ahora, nuestra corriente 3 va a ser igual a multiplicado 0,93 por 220, nos va a dar valor de 204,6. Ahora, 204,6 dividimos entre 320. Entonces, nuestra corriente va a ser igual a 0,64 amperios. Entonces, eso quiere decir que este cruce, al lado de R3, va a ir una corriente de 0,64 amperios. Ahora, ¿cómo calculo para hallar la corriente que ingresa a la resistencia R2? ¿Cómo calculo? Básicamente, según la teoría, nos dice que la corriente que ingresa es la sumatoria de las corrientes que se dividen, ¿no? Es decir, la corriente total es igual a R3 más
R2. Entonces, como tenemos la corriente total, y también tenemos lo que es la corriente R3 que hemos calculado, tenemos la corriente R3, entonces, fácilmente lo calculamos la corriente de R2, ¿no? Bueno, básicamente, ¿por qué lo pongo menos 3? Básicamente aquí la corriente total es igual a la corriente 3, básicamente está sumando y el otro miembro pasa como restando, ¿no? Esto lo he puesto como menos 3. Bueno, ahora reemplacemos. La corriente total sería 0,93 amperios. Básicamente aquí lo tenemos, es la corriente que ingresa. Y la corriente que hemos hallado anteriormente, que es la corriente 3, el valor era de 0,64 amperios, ¿no? Ahora, al realizar la resta de estos dos ductos, nos va a dar un valor de 0,29 amperios. Entonces, este va a ser nuestro nuevo valor, nuestra corriente de R2. Entonces, como ya hemos calculado la corriente, ahora vamos a calcular el voltaje de la resistencia, ¿no? Básicamente, ¿cuál es el voltaje que hay en la resistencia R1, en la resistencia R2 y en la resistencia R3, ¿no? Vamos a calcular el voltaje de cada uno de esos. Entonces, voltaje se calcula de la siguiente manera, ¿no? Voltaje es igual a corriente por la resistencia, ¿no? Básicamente, según la fórmula de Ohm, reemplacemos voltaje, entonces, voltaje o tensión es lo mismo. Voltaje es igual a la corriente que ingresa, básicamente es, la corriente que ingresa es 0,93, ¿no? Es la corriente que ingresa para R1. Se le pone esa corriente, ¿no? 0,93 amperios por la resistencia. Básicamente vamos a calcular la resistencia de R1, que sería 200 ohmios, ¿no? Ahora, al realizar la multiplicación nos va a dar un valor de 186 voltios. Esto sería nuestro voltaje 1, para la resistencia 1. Entonces, hemos calculado el voltaje para la resistencia 1. Ahora calculemos de la misma manera para la resistencia número 2 y para la resistencia número 3, ¿no? Entonces, la fórmula es lo mismo. Ahora, la corriente para la resistencia 2 va a ser... la corriente que ingresa aquí es de 0,29, ¿no? 0,29 multiplicado por ¿quién? Por la resistencia R3, de R2, es 220 ohmios, ¿no? Entonces, nuestro voltaje va a ser igual a 63,8 voltios, ¿no? Ahora vamos a calcular, ya tenemos el voltaje referente a R2. Ahora calculemos el voltaje referente a R3. Entonces, la fórmula es lo mismo. La corriente para R3 es igual a 0,63. No, 0,64, perdón. Esa sería nuestra corriente que ingresa para la resistencia 3. Multiplicado por ¿qué? La resistencia. ¿Cuánto es la resistencia? 100, ¿no? 100. Al realizar esta multiplicación nos va a dar un valor de 64. ¿64 qué? 64 voltios, ¿no? Entonces, este va a ser nuestro voltaje 3. Una vez calculado nuestra voltaje de las resistencias, ahora vamos a calcular la potencia, ¿no? Bueno, ¿cómo se calcula la potencia? La potencia se calcula de la siguiente manera. La potencia es igual a voltaje por la corriente, ¿no? O por la intensidad. Entonces, como ya hemos identificado los valores, ya hemos identificado el voltaje, ya hemos identificado la corriente, ahora vamos a calcular la potencia de cada resistencia. Vamos a calcular la potencia de R1, la potencia de R2 y la potencia de R3. Entonces, vamos a comenzar con la potencia de R1, ¿no? La potencia de R1 es igual a voltaje por la intensidad, por la corriente, ¿no? Entonces, la potencia de R1 va a ser igual a 186, es el voltaje multiplicado por ¿qué?
por la corriente ingresa para R1, que vendría a ser 0.93 amperios. Entonces, nuestra potencia en la resistencia 1 va a ser de 172,98 watts. Básicamente la potencia se representa en watts, ¿no? Es unidad. Ahora, ya tenemos la potencia en R1. Ahora, vamos a calcular la potencia en R2. La fórmula es el mismo. Potencia en R2 es igual a voltaje por la intensidad por la corriente. Básicamente la potencia en R2 es vamos a sustituir los valores, ¿no? El voltaje que existe, que hay en la resistencia 2 es de 63,8 voltios. Aquí está. Multiplicado por ¿qué? Por la intensidad que es por la corriente, es igual, ¿no? La intensidad o la corriente es lo mismo. Es de 0,29 amperios. Lo tenemos aquí. Ahora, al multiplicar estos dos productos, nos da un valor de 18.5 watts. Ya hemos calculado el valor, la potencia de R2. Ahora, por último, vamos a calcular la potencia de R3 respecto a R3. La potencia respecto a R3 es igual a voltaje por la corriente, ¿no? Bueno, la potencia de R3 es igual a 64, que vendría a ser el voltaje referente a la resistencia 3, multiplicado por la corriente que hay en la resistencia 3, ¿no? Que es de 0.64 amperios. Al multiplicar los dos valores, la potencia de R3 entonces va a ser igual a 40,96 watts, ¿no? Entonces, ahora ya hemos calculado la potencia de cada una de las resistencias. Aquí tenemos el valor de la potencia 1, es de 172.98 watts. La potencia de R2 es 18.5 watts. Y la potencia de R3, que es de 40,96, ¿no? Esto es lo que nos pide el ejercicio, solamente calcula las potencias que hay en las resistencias. Bueno, este sería ya el resultado final, ¿no? Bueno, muchas gracias por su tiempo prestado. Bueno,